Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? La profe, muy bien, ¿y usted? Muy bien también, muchas gracias. Buenas tardes, profe. Todo bien, gracias. Qué bueno, bien. Buenas tardes a todos. Una disculpa la tardanza. Déjenme, voy a abrir la presentación. Denme un segundo, me cambiaron la versión de Teams. Un segundo. Ya lo tienen en pantalla, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Ok, muy bien. Aquí el punto es el siguiente, que lo estoy presentando y no la puedo modificar, no puedo rayar. No sé por qué razón. Déjenme, voy a compartirles mejor mi escritorio. Para poder modificar el Excel por cualquier cuestión. Bien, me dicen si ya tienen en pantalla la presentación. Sí, ya se ve. Ahora sí, pues bueno, vamos a seguir. Omito el pase de lista hoy por la hora. Bien, nos quedamos analizando el PVT. Ya habíamos indicado que, bueno, este PVT tiene mejores propiedades de plasticidad, flexibilidad que el caso del PET. ¿En qué sentido? En que tiene pues una cadena lineal, digamos, un tanto más larga que en el caso del PET, ¿sale? Propiedades generales del PVT, eh, nombre químico, poliéster de polibutilenter-ftalato, tiene pues un nombre conocido comercial, poliéster PVT, ya como nombres comerciales, Crastin, Valox, son sus nombres ya comerciales. Fórmula química, pueden observar, carbono, 12 carbonos, 12 hidrógenos, 4 oxígenos. Es un monómero, un compuesto pues más pesado en comparación con el PET, ¿sale? Porque viene derivado de un compuesto, de un diol, que tiene una estructura pues alifática más larga, de mayor contenido de carbono. Pues es un tipo de polímero termoplástico, se puede procesar con altas temperaturas. Al tener una región lineal, digamos, más larga en comparación con el PET, pues bueno, puede conformar un plástico o una estructura semicristalina debido a la compactación de las cadenas. Densidad 1.30 gramos sobre centímetro cúbico, es un poquito más denso que en el caso del PET. El PET, si no mal recuerdo, tenía por ahí una densidad de 1.29, me parece, gramos sobre centímetro cúbico. Punto de fusión, 223 Celsius, similar al PET. El PET tenía un punto de fusión de 220 Celsius, más o menos. Se encuentran en el mismo intervalo. Y bueno, a partir de esa temperatura, pues este material presentará ya una viscosidad, se encontrará pues en un estado líquido para un posterior procesamiento. Principales propiedades: buena resistencia térmica, buena resistencia química, ¿sale? Resistencia térmica y resistencia química lo obtienen debido a que tienen un compuesto cíclico, un anillo aromático en su estructura, y a cada lado de ese anillo aromático tienen un éster. Toda esa estructura pesada y cíclica conforma pues una estructura más estable químicamente y térmicamente. Es más difícil de degradar. Y bueno, debido a esto, a esa región pues cíclica, conformada por un anillo aromático, pues va a presentar una mayor rigidez.
Sin embargo, pues bueno, ya la región lineal, recordando pues un poquito el monómero de PBT, pues va a generar que este también tenga una mejor plasticidad, una combinación de propiedades. Las aplicaciones son para componentes eléctricos, como habíamos visto, carcasas de electrodomésticos, por ejemplo. En este caso también para generar pues aislantes electrónicos y para algunos componentes automotrices. Esa es como su tarjeta, su hoja de presentación. Eh, ¿Qué clasificación tiene el PBT? Bueno, entra en la clasificación número 7. Del 1 al 6, digamos, son polímeros conocidos, son polímeros específicos. Del 1 al 6 tienen una cierta designación. El 7 ya es para otros polímeros. Todos los demás polímeros que no están dentro de la clasificación del 1 al 6, pues bueno, van a tomar el número 7. Se indica también unas flechitas, aquí un triangulito que es significativo o representativo de que es un material que se puede reciclar. Y me dicen cuándo pueda cambiar de diapositiva. Listo. Ok, muy bien, perdón. Bien, seguimos con los poliéster. Como pueden ustedes pues, observar a lo largo de esta presentación, hay muchísimos compuestos que pueden ser entrar más bien dentro de la clasificación de poliéster. ¿Cuál es su finalidad? O bueno, más bien, ¿cómo podemos clasificarlos como poliéster? Simplemente que el monómero pues tenga un éster en su estructura. ¿Cuáles son los principales? Ya los vimos. PBT, el PET son los principales, son los de mayor fabricación, pero tenemos otro tipo de poliéster que son poliésteres degradables o biodegradables, y estos tipos de poliésteres son desarrollados a partir de compuestos llamados oligómeros. Esos compuestos oligómeros pues son cadenas, bueno, moléculas más bien de bajo peso molecular, moléculas, digamos, que conforman monómeros pues sencillos, digamos, estructuras pues sencillas. Al ser estructuras pues sencillas, que no tienen una clasificación como polímeros vinílicos, acrílicos, no entran dentro de esa clasificación como tal, pues son fácilmente degradables. El efecto de la temperatura los puede degradar, van a tener pues una alta solubilidad en algunas disoluciones, y bueno, algunas de estas aplicaciones son para, pues, no sé, para protección, digamos, de algunos tipos no sé, materiales que en algún momento en contacto con alguna solución, pues puedan degradarse. Tienen pues esa facilidad, ¿no? De degradación. Si en algún momento, pues, como desecho, este tipo de polímeros, pues van a un sistema de agua, pues se van a degradar, no van a provocar algún problema de contaminación. Punto importante, que el hecho de que sean pues polímeros, digamos, más sencillos, que sean degradables, que se degraden con el efecto de la temperatura, pues eso va a ocasionar que pues sea difícil el hecho de procesarlos, digamos, en un proceso pues posterior, ¿no? Con alta temperatura. Algunos de estos polímeros, como se indica por aquí, son pues amigables con el medio ambiente debido a que se pueden degradar. Eh, Algunos de esos polímeros, poliéster, son el ácido poliglicólico, PGA, ácido poliláctico, PLA, polihidroxibutirato, PHB, policaprolactona, PCL. Y bueno, hay copolímeros también de estos poliéster que van a conformar pues también poliésteres que van a tener pues cierto grado de degradación. La finalidad de generar
o de sintetizar, digamos, estos poliéster, pues es con esa finalidad, ser amigables con el medio ambiente. Si ustedes observan, aquí solamente se está mostrando el monómero correspondiente a este tipo de polímeros, PGA, PLA, PHB, PCl, digamos de los más conocidos, ¿sale? Pueden observar en esta estructura, ¿sale? En el PGA tenemos aquí la designación o el éster correspondiente a este monómero. Tenemos aquí este otro éster correspondiente a este monómero PLA. Aquí donde estoy marcando son los respectivos ésteres para estas pues estructuras. Si ustedes se fijan, prácticamente el PGA, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos aquí pues un metil, un CH2, ¿sale? Y enlazado a ese CH2, pues tenemos el éster, carbono, doble enlace oxígeno, enlace simple con otro oxígeno, ¿sale? Tenemos aquí un éster. Es un compuesto muy sencillo, no se parece al polietileno. El polietileno tiene pues dos estructuras CH2, ¿sale? Tiene dos carbonos, tiene cuatro hidrógenos. Aquí pues estamos hablando de que el PGA, al ser pues el poliéster más sencillo, digamos, que podemos encontrar, solamente tiene un carbono. Es un hidrocarburo, sí, porque tiene carbono, tiene hidrógeno, pero solamente tiene un metil, sale CH2, y a partir de ahí tiene solamente un, un éster, ¿sale? Entonces, imagínense que ustedes van a comparar. Déjenme, me regreso un poquito. Ahorita lo quito, ¿sale? Imagínense que ustedes van a comparar, por ejemplo, pues un poliéster, como es el caso del PET, ¿sale? Aquí vamos a poner al PET, en comparación con un PGA. La estructura es completamente diferente, ¿sale? Es más pesado el PET. Anillo aromático, ¿sale? Tenemos una estructura aromática, tenemos éster en ambos lados de este anillo aromático, derivados de un ácido tereftálico, y tenemos una región alifática, ¿sale? Tenemos dos carbonos, cuatro hidrógenos en esta región, ¿sale? Es un compuesto más pesado. Región más rígida, región más resistente, ¿sale? La del lado izquierdo, donde está el anillo aromático. Región lineal, región alifática, más sencilla, eh, que brinda flexibilidad. Pero ahora compárenlo con el PGA, por ejemplo. PGA solamente tiene un metil, un CH2, ¿sale? Y un éster. Es más ligero, es más sencillo, tiene un menor peso molecular, ¿sale? Por lo tanto, pues será un material que no va a tener la misma resistencia en comparación con el monómero de PET, ¿no? O ya como tal con el polímero de PET. Entonces, sí, conforma un poliéster, es como tal un poliéster porque tiene ese grupo funcional, pero no se va a comparar pues en propiedades mecánicas, térmicas, químicas con un material de mayor complejidad o de monómero de mayor complejidad. En el caso del PLA, pues bueno, ya tenemos un ácido poliláctico, tenemos pues una estructura pues similar, digamos, al PGA, simplemente con ahora la diferencia de que pues acoplado a este pues CH2, digamos, pues vamos a acoplar ahora otro metil. Sale quedando la estructura solamente CH, enlace simple con el carbono, CH3. Vamos a tener pues una estructura pues más sencilla, pero vamos a tener una pequeña ramificación. Digamos, es un derivado, ¿no? del PGA. Y así sucesivamente, también con el PHB, por ejemplo, pues ya tenemos aquí un crecimiento mayor de la cadena de forma lateral. Ya tenemos aquí pues un etil acoplado pues al carbono, digamos, de la cadena principal, CH2, CH3. ¿Vale? Entonces, digamos que la secuencia de síntesis pues podría ir en este sentido.
¿sale? Y vamos a tener pues una mayor ramificación en el PHB, ¿sale? Que es el polihidroxibutirato. Compuestos sencillos, ¿sale? Estructura similar, solamente que vamos a ir agregando, en el caso del PLA y del PHB, pues una mayor cadena lateral o una cadena ramificada, pero a final de cuentas no se va a comparar con el PET porque es una estructura todavía de menor tamaño. En el caso del PSL, de la policaprolactona, pues es un compuesto ya, digamos, de mayor longitud en el sentido de la cadena, ¿no? Tenemos una región alifática muy grande, tenemos 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿sale? Tenemos 5 carbonos con sus respectivos hidrógenos, vamos a tener 10 hidrógenos y tenemos pues también el compuesto éster, ¿sale? Tenemos aquí pues este compuesto éster y bueno, ¿qué va a suceder con este material? Pues este material, al tener pues una cadena muy grande de carbonos o de región alifática, pues simplemente el material va a presentar una muy buena flexibilidad, ¿sale? Pero su resistencia va a decaer. Ese tipo de polímeros, como les comentaba, es para pues aplicaciones de generar algunas, pues digamos recipientes, a lo mejor algún tipo de bolsas, digamos, o protectores, ¿no? Para comida, por ejemplo, pero que tengan esa facilidad, que se puedan degradar, al ser pues monómeros sencillos. Déjenme quito la imagen aquí del PET, simplemente es para comparativo, dos tipos de, o bueno, diferentes tipos de poliéster, pero diferentes propiedades en función de la forma del monómero. Bien, ahora, la síntesis de estos compuestos se lleva a cabo de la misma forma, con un ácido carboxílico, se lleva a cabo con, bueno, la reacción, ¿no? Del ácido carboxílico y con un alcohol. Pero en primera instancia no se van a utilizar, digamos, dos compuestos diferentes, más bien se va a utilizar el mismo compuesto debido a que estos, pues ácido poliglicólico, ácido poliláctico, el polihidroxibutirato y la policaprolactona son compuestos que tienen grupos funcionales OH, ¿sale? Tienen grupos funcionales OH y tienen a la vez tienen un grupo que es correspondiente a un ácido carboxílico, ¿sale? Entonces, pues cuando reaccionan entre dos monómeros o dos más bien moléculas iguales de ácido poliláctico, por ejemplo, o de ácido poliglicólico, entre ellos mismos van a generar pues la reacción de un ácido carboxílico más un alcohol y van a conformar pues una estructura, un éster cíclico, ¿vale? Este éster cíclico como tal no es el monómero final, más bien que después tiene que existir otro proceso adicional para romper pues esa estructura cíclica eh, a través de pues otro compuesto, un ácido, y una vez que se abre pues esta estructura, pues vamos a obtener ya estos monómeros correspondientes pues ya de una forma digamos un tanto más lineal. ¿Cómo se degradan estos monómeros? Ya habíamos indicado, con agua se pueden disolver o también pues se van a degradar por efecto de microorganismos. En algunos casos, como se indica también aquí, pues aplicaciones médicas. En algunos casos, cuando hay quemaduras, pues se pone una especie de pues capa polimérica, ¿no? Para proteger pues el tejido, ¿no? Que no tiene a lo mejor piel en el caso de una quemadura, en el caso de algún raspón. Este, pues son, digamos, polímeros que son compatibles pues con el cuerpo humano y bueno, se van a ir degradando poco a poco con la finalidad de que no causen algún problema de no compatibilidad, por ejemplo. Y me dicen cuando pueda cambiar, por favor.
¿Listo, jóvenes? Listo, profe, gracias. Muy bien. Por ahí les dejé mi cámara encendida para que se acuerden de mí. No me gusta mucho encenderla, pero bueno, para que sepan quién les da clase. Todo, profe. Dijeran, por ahí, en internet, ¿no? Es que pues, también me da ansiedad, ¿no? De que no veo a nadie. Sale. Vamos con ahora polisulfuros. Ya vimos poliésteres. Recuerdan la fórmula: ácido carboxílico más un alcohol polifuncional van a generar un poliéster. ¿Sale? ¿Cuáles son los principales monómeros o polímeros? PET, PBT. Y por ahí también tenemos otra serie de monómeros o polímeros que son pues de interés médico, debido a que pues tienen un buen grado de degradación, ¿no? Para efectos ambientales y para efectos médicos. Vamos con los polisulfuros. Su nombre lo está indicando, un polisulfuro. Estamos hablando aquí de que ya vamos a comprender un compuesto inorgánico. Recuerden, bueno, compuestos orgánicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Ya hablando de demás tipos de compuestos, por ejemplo, el azufre, pues ya estamos hablando de un compuesto o un elemento considerado inorgánico. ¿Qué va a suceder? Estos polisulfuros pues son polímeros inorgánicos y que van a ser utilizados en algunos casos como selladores o adhesivos. Ya no van a conformar, digamos, una estructura, un monómero sólido. Van a conformar ahora pues una especie de películas como tal, como selladores y como adhesivos. Principal ventaja: polisulfuros, como son compuestos inorgánicos, van a tener una muy buena resistencia, por ejemplo, pues a la temperatura, ¿no? A la degradación. De ahí que, pues bueno, algunos selladores pues son utilizados para alta temperatura. Algunos selladores, pues digamos por esas propiedades adhesivas, pues son utilizados también para proteger algún componente de que exista ya sea una fuga de fluido o alguna fuga de gas principalmente. Y bueno, eh, ¿cómo se van a conformar pues estos polisulfuros? Eh, Estos polisulfuros van a ser sintetizados por la reacción de polisulfuro de sodio con compuestos halogenados. Pueden anotar o enmarcar esto que se indica aquí: sintetizados por la reacción de polisulfuro de sodio, un compuesto, con compuestos halogenados. ¿Cuál es la finalidad de generar pues una síntesis de un polisulfuro de sodio y de un compuesto halogenado? Compuesto halogenado, pues principalmente cloro. Esto es con la finalidad de tener un subproducto que sea sal, ¿sale? Que sea una sal. Recuerden, sodio más pues un halógeno, vamos a tener una sal, principalmente cloro, ¿no? ¿Sale? Cloro con sodio, pues vamos a conformar cloruro de sodio, vamos a tener pues esa sal. Aquí ya no estamos hablando de una síntesis específica de condensación, porque no vamos a tener formación de agua, no vamos a tener formación de un alcohol, sino que vamos a tener más bien como subproducto una sal. Pueden ponerle aquí como subproducto. Ahorita no tengo mi tablet, lo estoy escribiendo con el mouse. Sale como subproducto, va a ser una sal. Y bueno, principales ventajas de estos polisulfuros: que van a ser muy adherentes a las superficies,
y no van a tener defectos, por ejemplo, no van a causar porosidad, no van a tener eh, un efecto de generar, no sé, burbujas en el interior una vez que este empieza a solidificar. Y bueno, debido a esto puede ser muy utilizado como selladores bajo esfuerzo o para presión. Además de que va a presentar pues una buena resistencia a solventes. Los compuestos inorgánicos, bueno, se caracterizan por tener en su mayoría de los casos resistencia a solventes. Entonces, imagínense que ustedes quieren pues sellar, no sé, a lo mejor dos estructuras metálicas, una brida, un tubo. Y bueno, generalmente utilizamos ahí empaques llamados O-rings. Esos empaques pues son pequeñas juntas tóricas, le llaman, que se ponen pues entre, digamos, una brida y una tubería para sellar, digamos, gas, pero en algunos casos se utiliza pues un recubrimiento, un adhesivo, y con la finalidad de que no haya fuga de gas, por ejemplo. ¿Qué es un polisulfuro? Un polisulfuro, pues es un compuesto químico tal cual que tiene cadenas de átomos de sulfuro, ¿vale? Imagínense que esos compuestos de polisulfuro pues van a conformar estructuras, van a conformar enlaces de azufre y azufre, ¿sale? Vamos a tener ahí la conformación pues de enlaces pues covalentes también, enlaces digamos de alta energía que necesitamos o requerimos una mayor cantidad de energía pues para romperlo, ¿no? Como se indica, los polisulfuros son una clase de polímeros, ¿sale? Pero pónganle ahí la anotación, polímeros inorgánicos. Inorgánicos en el sentido de que tienen cadenas, pues, de azufre, ¿no? No es que sean completamente orgánicos, sino más bien que van a tener por ahí cadenas de azufre, ¿sale? Esta clase de polímeros tiene cadenas repetidas de átomos de sulfuros o de azufre. Como ya les indicaba, van a conformar enlaces azufre-azufre. Los polisulfuros son condensados mediante polimerización por condensación, debido a que hay un subproducto, ¿vale? Pero nuevamente vamos al caso, el subproducto pues es una sal, ya no necesariamente vamos a tener un alcohol o, o formación de agua como subproducto, sale. En la imagen inferior, en la reacción más bien inferior, es simplemente una reacción, digamos, representativa de síntesis de un polisulfuro. En primera instancia tenemos este primer compuesto. Este primer compuesto, pues es un compuesto halogenado, ¿sale? Este compuesto, pónganle aquí, pues es un compuesto halogenado. Es un compuesto halogenado, ¿sale? ¿Qué es lo que tenemos? Este compuesto halogenado, si ustedes se fijan, aquí tenemos una R. Ahí representa un compuesto que puede ser pues una estructura alifática, digamos, un hidrocarburo, eh, carbono hidrógeno, tal cual, digamos, hemos visto las cadenas poliméricas. Y en los extremos, tanto del lado izquierdo y del lado derecho, pues tenemos ahí estos compuestos halogenados, ¿no? En este caso, cloro. ¿Qué va a suceder? Tenemos por ahí una N, esto está indicando simplemente que pues vamos a tener diferentes cantidades de moles, ¿no? De este compuesto. Tenemos por otro lado un polisulfuro de sodio, ¿sale? Este compuesto va a representar al polisulfuro de sodio. Como está más larga la palabra, déjenme poner pues una notita aquí con el cuadro de textos. Este es el polisulfuro de sodio. Sale. Tenemos ahí el polisulfuro de sodio. Es una estructura que puede variar geométricamente. También tenemos en el inicio como coeficiente una N, quiere decir que vamos a tener diferentes moles de esta estructura, de esta molécula.
¿sale? Y tenemos ahí, pues el enlace de sodio, azufre. Azufres podemos tener diferentes subíndices en el sentido de que este compuesto puede representar diferentes cadenas de sodio y de azufre, ¿sale? No necesariamente es el compuesto estequiométrico de sodio 2 azufre, sino más bien que va a conformar pues una cadena de azufres, polisulfuro de sodio. ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que pues este compuesto halogenado y más bien el compuesto cloro ya en específico va a reaccionar con el sodio y va a formar pues sal, ¿sale? Va a formar sal ya como compuesto, como su producto. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que esta R que representa pues digamos la cadena principal de este polímero, de este polisulfuro, como les decía, puede ser un compuesto pues alifático, una cadena de carbonos de diferente longitud. ¿Qué va a pasar? Que eh, los cloros van a ser sustituidos por este azufre, ¿sale? O por esta cadena de azufres, de tal forma que vamos a tener pues ahora un compuesto orgánico, ¿sale? Lo que representa la L, puede ser, ya les mencionaba, un compuesto alifático, un compuesto orgánico que tenga un anillo aromático, por ejemplo, pero acoplado a este vamos a tener pues ahora el compuesto inorgánico de azufre. ¿El azufre qué va a causar? El azufre, ya les mencionaba, tiene enlaces azufre-azufre, que son enlaces covalentes muy fuertes. Le va a brindar rigidez, digamos, a ese primer compuesto orgánico alifático y vamos a tener un caso o un proceso de vulcanización. El azufre lo que ocasiona es entre cruzamiento, genera pues entre las cadenas que se empiezan a entrecruzar y eso va a generar pues una estructura más rígida, un polímero pues más resistente, más rígido, donde se reduce, por ejemplo, la elongación, digamos, de esos polímeros y la finalidad pues es tratar de darle pues una mayor pues resistencia, digamos, a ese polímero. En algunos otros casos no necesariamente se produce un efecto de entrecruzamiento entre cadenas, sino más bien que una misma cadena polimérica eh, tiene enlazados en la cadena principal pues azufres que van a brindar simplemente pues una mayor estabilidad térmica. Em, azufre, creo que no estoy seguro, pero viene por ahí derivado bueno, su etimología más bien griega, creo que viene derivada por ahí por el efecto de alta temperatura. Entonces, siempre que ustedes vean un compuesto en una cadena polimérica, vean ese compuesto de azufre, automáticamente pues se les puede venir a la mente que es un compuesto más rígido por el hecho de tener azufre y aparte van a tener una mayor estabilidad química y van a tener pues una mayor resistencia a la temperatura. Esa es la finalidad, digamos, de agregar azufre a un compuesto orgánico o a un monómero orgánico. Profe, disculpe, yo tengo una duda. ¿Cree que me podría explicar nuevamente qué era la R en esa reacción? Déjame, saco mi tablet mejor rápidamente. La tengo aquí en la mano, nada más que no la conecté. Dame un segundo. Sí, profe, gracias. De nada. Espérame, aguántame tantito. Bien, esta R va a conformar R, va a conformar un compuesto orgánico. ¿Qué puede ser ese compuesto orgánico? Bueno, pues una estructura de diferentes longitudes de carbono, por ejemplo,
un metil, por ejemplo, puede tener pues una estructura a lo mejor que representa, no sé, imagínate un CH2, bueno, vamos a poner aquí los enlaces laterales, y ahora imagínate que por aquí vas a tener un anillo aromático, ¿sale? R puede ser un compuesto orgánico, digamos, derivado de un polímero, o más bien un monómero, que tiene pues una estructura, ya sea pues a lo mejor vinílica, a lo mejor que ya existe alguna estructura en combinación con un compuesto aromático, por ejemplo, ¿sale? R va a ser un compuesto orgánico. ¿Y qué va a suceder? Como tú tienes una R, tienes un compuesto orgánico y de forma lateral, pues tienes acoplado, lo voy a poner acá arriba, tienes tú acoplado cloros en ambos lados, pues prácticamente vas a tener esta estructura, no sé, imagínate este compuesto, ¿sale? Es un compuesto orgánico, es un compuesto halogenado. ¿Qué va a ser lo interesante aquí? Cuando tú tienes, por ejemplo, pues este compuesto orgánico que tienes, pues cloros en ambos extremos, y si tú agregas o haces reaccionar un, un sulfuro de sodio o un polisulfuro de sodio que tiene pues diferentes longitudes o diferentes contenidos de azufre, también como si fuera una cadena, pues ¿qué va a pasar? Que el sodio va a reaccionar con estos cloros de forma que están aquí de forma lateral y vas a conformar pues una sal, ¿sale? ¿Y qué te va a quedar? Pues tú vas a enlazar o vas a acoplar a este compuesto inorgánico o vas a sustituir más bien los cloros por este compuesto inorgánico o por esta cadena de azufres, ¿sale? Y tú ya estás conformando pues una estructura orgánica inorgánica, ¿sale? Vas a tener, este es el monómero que te interesa a ti, ¿sale? Esta estructura, esta cadena va a ser la que va a conformar el polisulfuro. Ventaja, compuesto lineal derivado pues de una molécula orgánica, ¿sí? Pero a la vez tienes enlaces covalentes. Si bien los enlaces covalentes también pues los tenemos entre carbono-carbono, pues también en el azufre vamos a tener enlaces covalentes de mayor pues de energía, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo? Pues estás brindando una región a ese monómero de pues tener una mayor estabilidad y de tener mayores propiedades térmicas. Ahora, aquí depende de cómo el azufre, digamos, ataque al compuesto halogenado. Puede ser solamente que la cadena reaccione, digamos, de una forma lateral a este compuesto, o a lo mejor dos moléculas, o más bien una molécula ataca el lado derecho de este compuesto halogenado y otra molécula del compuesto de sulfuro ataca el lado izquierdo de la molécula y a lo mejor pues vas a tener una estructura que tenga azufres en ambos lados, ¿vale? No sé, imagínate que vas a tener ahora pues esta estructura y a lo largo de estas pues vas creciendo cadenas de azufres, haciendo pues todavía más estable y todavía muchísimo más resistente a este compuesto. A eso se refiere la R, es un compuesto orgánico. ¿Sale? Si ustedes se fijan, pues la síntesis no es Gracias, profe. la síntesis no es completamente generar agua, generar un alcohol, porque directamente en las moléculas pues no las tenemos, ¿sale? Se menciona como tal por condensación, pues debido al efecto de dos moléculas, dos compuestos diferentes, me van a generar un monómero, ¿no? Un monómero específico. Y me dicen cuándo podamos cambiar.
¿Listo, jóvenes? ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí, profe. Muy bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, en algunos casos, esos compuestos de azufre pueden ser a través de cadenas cíclicas. Estos polímeros de polisulfuro también se preparan mediante adición de sulfuros a alquenos. Es lo que les comentaba. Esa R que hace un momento preguntaba su compañero, pues en realidad puede ser un compuesto pues alifático, ¿no? Derivado de un alqueno. Un alqueno, bueno, es una estructura carbono-carbono que tiene doble enlace. En algún momento puede existir pues también ese efecto de ruptura de uno de los dobles enlaces y va a generar pues la posibilidad de que ese compuesto, ese alqueno, pues conforme enlaces laterales y a partir de ahí se pueda pues enlazar una estructura de azufre. Algunos azufres, como el que se muestra en pantalla, este polisulfuro, bueno, aquí se me fue, que es inorgánico, se llama lentionina, ¿sale? Es una estructura cíclica. Esta estructura cíclica puede enlazarse, digamos, de forma lateral a este compuesto pues orgánico. Aquí tenemos CH2, CH2 y tenemos 5 azufres. En algunos casos, eh, voy a lo siguiente. Imagínense que tenemos en primera instancia pues un alqueno, ¿no? Algo similar al polietileno. ¿Sale? Doble enlace. ¿Sale? Vamos a poner aquí, bueno, compuesto de etileno más bien. Etileno, ¿sale? Eh, ¿Qué va a suceder? Que estas estructuras cíclicas, vamos a poner aquí los azufres, ¿sale? Tenemos esta estructura cíclica como tal, como azufre, y en algunos casos, pues hay que recordar que, digamos, entre carbono y azufre, pues también existe una cierta coincidencia en el sentido de que son elementos, digamos, de similares características que van a conformar, pues también enlaces covalentes y que van a compartir electrones. Entonces, ¿qué va a suceder? Imagínense que de esta estructura cíclica pues se genera un ataque, digamos, a este alqueno. ¿Qué va a suceder? Que este alqueno, pues, se genera, pues, una ruptura homolítica en este doble enlace. Tenemos la posibilidad de conformar, pues, enlaces laterales. Y ahora lo que va a suceder es que esta estructura cíclica, pues, también se va a romper. Uno de estos enlaces se va a romper, se va a abrir. ¿Y qué va a pasar? Que, pues, esta estructura ahora ya es lineal, de tal forma que pues podemos conformar este CH2, ¿sale? Y vamos a tener aquí los 5 azufres que inicialmente estaban conformando pues una estructura cíclica. Y de este lado izquierdo pues algo más se puede acoplar, a lo mejor una estructura de etileno hacia el lado izquierdo, ¿sale? Pero ya tenemos un polisulfuro. ¿Sale? Ya tenemos un polisulfuro. ¿Sale? Y ya estamos conformando este monómero. ¿Sale? Este monómero de aquí, pues es el equivalente a lo que tenemos en la parte inferior, digamos, ya desarrollado, ¿no? CH2, CH2, 5 átomos de azufre, ¿sale? Pero en realidad lo que vamos a tener, pues va a ser esta estructura completa, ¿sale? Este monómero completo. ¿Vale? Eso está conformando el polisulfuro. Como hay un alto contenido de azufre, el azufre es insoluble en agua,
en algunos aceites y en algunos otros disolventes orgánicos, debido a que pues el azufre es considerado como un elemento inorgánico. ¿Y qué se va a conformar? Pues bueno, vamos a tener pues una estructura que va a ser un adhesivo, una estructura que va a ser resistente a solventes, una estructura que va a ser resistente al agua, a la temperatura, por el hecho de que tiene una región pues completamente inorgánica, ¿sale? Déjenme borro aquí esto, les voy a poner aquí polisulfuro, y esta región pues es la región inorgánica. Esta región, pues es la región orgánica, ¿sale? Esta región orgánica, pues es la que le va a brindar al material esa capacidad de conformarse como, pues, cadena polimérica, de conformarse como una estructura, pues, lineal, que en algún momento pudiera generar un efecto de cristalización, que presenta flexibilidad, que presenta rigidez, y la región orgánica, perdón, inorgánica, es la que va a brindar al material pues ese efecto de resistencia a temperatura, de resistencia a solventes, y de hecho lo vamos a poner abajito. Resistente, resistencia resistencia a solventes, resistencia a temperatura. Y bueno, agreguen por aquí arribita resistencia química. Y bueno, ya la región orgánica lo que genera es flexibilidad. Genera flexibilidad y genera pues el efecto de plasticidad también. Principales aplicaciones, ser utilizado como selladores. Polisulfuros, principales aplicaciones, selladores. Selladores y adhesivos. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Profe, Comercial. yo sí, A ver, dime. ¿qué es qué es lo que que a los adhesivos, que es como los que les da la pegajosidad? O sea que los pones y después secan y ahí ya se pega pues una cosa con otra. El efecto de ser como adhesivo tiene que ver a lo mejor con la aglutinación de las cadenas. Digamos, un compuesto que tiene esa consistencia, digamos, pues de cierta viscosidad, es principalmente al hecho de que pues la cadena conformada es pues lineal. En este caso, tú estás observando una cadena de alto contenido de azufre, tienes una región orgánica, pero si tú la comparas, por ejemplo, con un polietileno, pues es una cadena muy, muy larga, ¿no? ¿Qué se va a generar? Pues se va a generar que esas cadenas se puedan deslizar.
Ya el efecto de adhesión, de adherencia, tiene que ver ya con interacciones químicas. ¿Cuáles van a ser esas interacciones químicas? El azufre es el que va a generar pues interacciones químicas con otros compuestos, digamos, con alguna superficie. ¿En qué sentido? En que pues el azufre va a generar, digamos, una especie de pues atracción, digamos, electrostática a alguna superficie, se va a quedar pues adherido. Ahora, no es que formen un compuesto, sino más bien hay una simple atracción. Digamos, esa región inorgánica, azufre, se queda solamente pues adherida eh, físicamente a la superficie y pues se genera ese efecto de generar pues esa adherencia. En algunos casos también se pueden agregar alguna especie de aditivos que conformen esa atracción a superficies. Pero en primera instancia, imagínate que solo vas a conformar una especie de película selladora, ¿no? Solamente es una película puede ser depositada en la superficie, al momento de que se enfría, pues ya tienes una interfase de polímero, ¿no? Como si fuera una película, pero tú la puedes desprender fácilmente si no agregas pues algún aditivo que te propicie esa interacción. Bien, jóvenes, 1 de la tarde. Comercial, la siguiente semana son las jornadas de ingeniería. Por ahí les pido que se apunten a los cursos, que tomen las pláticas. Es una semana pues para ustedes. Ustedes saben que se suspenden las clases esa semana, pero no es para que no asistan a los cursos. De hecho, profesores, alumnos, vamos a estar ahí en cursos, en talleres, en las ponencias. ¿Vale? Es una semana para ustedes. Aprovechenla y pues nos vemos hasta la otra semana que termine la semana de ingeniería. Pues nos vemos, cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Dale, Gracias. profe, gracias. Muchas gracias. Adiós, nos vemos, que descansen. Que tenga buen fin igualmente, profe. Gracias. Cuídense, descansen.